Pues yo conocí a David en un tren y yo estaba leyendo un libro que él también había leído, Fahrenheit 451, que le gustó mucho y así empezamos a hablar. Él me mostró el Instagram de Erótico Inestable y yo me acuerdo que por entonces yo no sabía nada del mundo de arte, solo lo que uno aprende en la escuela, no sé, de Van Gogh y lo que sea. Pero me acuerdo que me pareció muy curioso, muy interesante ese performance art que no conocía. De ahí creo que empezó como, no, pues una relación primero, una amistad, un interés. Y 3 meses después nos encontramos otra vez en Düsseldorf y me quedé en su atelier. Y el segundo día, justo el segundo día, vi por primera vez el trabajo de Erótico así en acción. Estaban haciendo un performance y Sebastián y David me pusieron a tomar fotos y videos y creo que en principio para mí era muy raro, pero también fascinante lo que estaban haciendo porque nunca antes había visto algo así. Ahora estoy también trabajando con Erótico y viendo qué están haciendo, cómo trabajan. Y sí, bueno, entonces a partir de diciembre de 2022 empecé mi relación con David y por eso también mi relación con Erótico Inestable. Me encanta, por ejemplo, cuando David habla de sus proyectos en Erótico, que a él le encanta escribir y pensar las cosas, pensar en, em, en el concepto. Por otro lado, Sebastián le gusta mucho ese elemento del espectáculo, que sea grande y que las personas lo ven y se quedan así, wow, ¿qué es eso? Y creo que esa fascinación que Sebastián trae en el proyecto se transmite también a otras personas. Creo que Sebastián logra mucho, o no solo Sebastián, pero David y Sebastián logran transmitir ese fantástico, esa grandeza. Sí. Mi rol en Erótico Inestable no creo que tenga yo un rol específico o fijo. Por un lado es ayudar con lo que sea que puedo ayudar. Por ejemplo, si están preparando una performance o una instalación, yo muchas veces estoy ahí pues ayudando con pequeñas tareas, ¿no? Entonces eso es el lado más práctico. Y además, mi rol también es participar en las performances, que he participado en algunas. Y ahí también no es algo fijo, creo que es más algo que fluye. Y otras performances en las que estuve más un cuerpo que realiza una función dentro del performance. Y sí, entonces no creo que tenga yo un rol específico, em, sino que depende del contexto y que también me adapto mucho a lo que Sebastián y David quieren al final, porque es su proyecto. La dificultad de abordar la historia del erótico inestable es que justamente el erótico inestable
sostiene diferentes fases. Yo diría que también por la dificultad de definirlo, sea como un proyecto, sea como una personalidad artística, sea como una colaboración, sea como una serie de fotografías, sea como un proyecto de vida. Creo que son muchas maneras de contar la historia. Yo creo que la historia empieza para mí en el momento en que conocí a Sebastián, cuando nos encontramos afuera de su clase, y esa clase es la que yo tenía interés cuando estaba en una situación en la que quería cambiar de carrera. Yo había estado estudiando ciencias económicas durante alrededor de 3 años. Estaba muy insatisfecho. Me sentía, me sentía insatisfecho en general también por las exigencias académicas por un lado, y por otro lado que yo tenía en ese momento otros intereses en mi vida. Y simplemente por el nombre el nombre de la clase, me dejé interesar por esa clase de estrategias de arte contemporáneo, que era la que daba Sebastián en ese entonces. ¿Cómo inicia esto? ¿De dónde nace? El erótico inestable, yo diría que es en Tel Aviv en el 2014. Cuando me gano la beca del Bona Stipendio y me voy para Tel Aviv y tenía que hacer un video para un amigo que teníamos un proyecto de teatro aquí en Düsseldorf y me había pedido hacer como una especie de performance en video y no sabía exactamente qué hacer. Y yo, bueno, tenía mi estudio en Tel Aviv y en mi estudio, pues yo iba todos los días. Estaba un poco, digamos, solo, pues porque no conocía a nadie. Tenía la compañía del Goethe Institut, que ahí había una persona encargada, pues como de la persona del estipendio. Y yo iba pues todos los días al estudio y del sofá salía una cucaracha. Y yo Y pues lo normal cuando veo una cucaracha pues es matarla, pero esta cucaracha despertó en mí otro tipo de sentimientos, despertó en mí otro tipo de sensaciones porque pues era como la mascota del estudio, del atelier, no era como la mascota, como este elemento, esta persona, esta conexión que había. Entonces, nada, no la mataba, sino que la dejaba y entraba y salía, entraba y salía. Yo creo que es la misma cucaracha porque pues empezó a volverse todos los días de lo mismo y llegó esta situación de que yo tenía que hacer un video en performance y yo pensé, no sabía exactamente qué hacer. Dije, bueno, pues voy a tomar a la cucaracha y la voy a empezar a alimentar. Entonces tomé la cucaracha, la guardé en una caja de Ferrero Rocher, los chocolates. La empecé a alimentar y bueno, la llevé luego a la azotea del apartamento y empecé como a generar una situación de juego con la cucaracha. em, y a generar una serie de videos. Yo quedé muy contento con los videos, se los mostró un amigo, él era fotógrafo de bodas y le pedí el favor que me fotografiara con una serie de performances en la calle. Entonces tomé una bicicleta, me fui por la calle con la pintado de blanco, en una bicicleta de niño. Luego, bueno, él me pasó el material, yo empecé a analizar el material y quedé demasiado contento, me gustó mucho. Y bueno, yo con todo este material generé una serie de piezas documentales, audiovisuales, con las que hice parte de algunas exposiciones en Tel Aviv. Y me gané un premio de TDB Karol Stiftung en ese momento con ese video, con esa documentación de ese proceso. Estamos hablando más o menos de 2014, 2015, 16, ya 2016 ya me entraron las ganas, los deseos de volver a Colombia. Y volví a Colombia
y empecé a trabajar como docente en algunas universidades, entre esas en Univalle. Y el primer día de clase no llegó nadie y ahí llegó, en ese momento llegó David y se presentó como un estudiante de economía que no tenía la posibilidad o los créditos para tomar la clase. Entonces dije que sí, que no había problema. Entonces empezó a visitar la clase. La semana siguiente ya llegaron los otros estudiantes, se tenían que presentar. Y bueno, la historia que siempre he contado, donde David dice que él es un estudiante de economía mediocre. Y pues yo veo en esa sinceridad un potencial. Lo invito a que me colabore como asistente. Yo ya lo empiezo a meter como a que haga performance, lo empiezo a como había posibilidades de que, no sé, de trabajos para que pintara una pared aquí y allá, yo le empiezo como a ayudar a que él tenga todo ese tipo de trabajos. Y ya luego, en algún punto yo le dije a Sebastián que quería hacer una sesión de fotografía y pues yo ya había estado trabajando con él, ya teníamos confianza, me sentía cómodo con que él me ayudara con ese pequeño proyecto y así empezar a traer amigos, a crear situaciones con televisores, con equipos de fotografía o incluso celulares. Empecé a trabajar con mis amigos cercanos en general, los invitaba a que hicieran fotos conmigo y así empezó como esa línea de lo que vendría a ser acciones entre performáticas, fotográficas, pero siempre se hacían las performances más para la cámara que para un público concreto. Y, y ya después de esa primera exploración hubo un momento en el que él tuvo la epifanía, la idea misma de que un artista producía a otro artista. Que yo tenía toda esa energía vital, todo ese un poco carisma, ese, esas ganas, esa situación y esa extroversión para crear una especie de personaje artístico. Yo creo que eso venía desde la misma perspicacia de él, de que ya había tenido experiencia y se daba cuenta que el arte no tiene mucho que ver con el objeto que se presenta, sino también quién lo presenta o el artista también. Y muchas veces esta personalidad artística vale tanto o a veces más que que la misma obra. Yo venía pensando como una persona que pudiera ayudar a ser parte del proyecto, como asumir un poco de pronto el rol del performer y todo eso. Y claro, ya después de venir trabajando varios meses con él, estaba un día en mi casa y se me ocurrió que, ¿por qué no preguntarle a David que si quiere ser la figura, digamos, esa figura performática que se muestra? O sea, como que yo como artista, en vez de generar un cuadro, un objeto, genero una persona que no está fija, claro, que tiene también, o sea, hay que terminar de trabajarla, pero a partir, digamos, de esa materia, de esa carne que representaba David en ese momento, le comenté la idea, le dije, bueno, tengo una idea, la idea es la siguiente, la idea es que yo voy a ser un artista de voz, o sea, yo voy yo como artista voy a generar otro artista.
Una cuestión en mi vida personal era la pregunta filosófica sobre la identidad y era ¿quién soy yo? Y esa pregunta de quién soy yo es una cuestión que se puede abordar desde muchas perspectivas y a mí me ha interesado mucho la perspectiva sociológica y es que uno lo que es un agente social, una persona que interactúa con otros agentes, que está trabajando siempre en una especie de interacción, eh, que uno no está aislado en el mundo, que uno no se crea a partir de la nada, sino a partir de esas estructuras sociales o esas interacciones sociales. Entonces yo me di cuenta que todo lo que a mí me gustaba, que todo lo que yo hacía, que todo lo que yo había considerado mío, o ese imaginario de yo, o esas cosas que para mí eran cruciales dentro de esa identidad, eran un constructo, en principio un constructo, y en la interacción social, o esa búsqueda de validación social, o en esas instituciones que le dan a uno un nombre, que le dan a uno un rol, y ese fue el punto de partida de, eh, de los planteamientos que a mí me hicieron pensar que esa propuesta de Sebastián era coherente para esa búsqueda que yo tenía, esa pregunta abierta de quién soy yo. Y era, pues bueno, si yo no puedo responder de manera definitiva esta pregunta sobre la identidad, al menos puedo explorarla desde la conciencia misma de que yo soy una especie de actor social, o yo soy en cierta medida el resultado de la influencia de otros, o una especie de jugador o de actor que está en un escenario que está puesto allí y que se puede ver como metáfora de muchas otras cosas. Y le dije que sí, que me encantaba la idea, que él, por ejemplo, me había dicho que él veía que podía empezar a presentar las cosas que yo hacía en mi ámbito privado, con mis amigos, o yo comiendo, o yo durmiendo, o yo andando por la calle, así como coger mi vida y enmarcarla como si fuese una obra de arte. Bueno, llega al final del 2020, vuelvo a Düsseldorf, contacto con David y bueno, llega el momento de que él se venga para Alemania. Ya yo organizo algunas exposiciones, sobre todo exposiciones performáticas, donde se interesaba la parte performática, aunque el trabajo también es muy objetual, tenemos muchos objetos y otro tipo de elementos, pero bueno, eso era como lo que más les interesaba en ese momento. Y generamos un portafolio muy potente con muchas imágenes de todo el proyecto. Y luego David aplica la Academia de Artes, a la Kunstakademie Düsseldorf, a la Academia de Artes de Düsseldorf, con el portafolio que habíamos generado, es aceptado. Luego empezamos con la idea de hacer masajes de los pies y empezamos a analizar espacio y a derivar una obra y trajimos este cubo que se usa que usan como para almacenar, para organizar los cables de las empresas, mmm, donde los recubrimos con un plástico blanco, yo saco los pies, los meto en esta máquina de hacer espuma,
tenemos el casco con la pantalla donde colocamos el video que se editó sobre la serie de masajes de David, de los masajes de los pies. Y entramos también en una fase donde veníamos de una confusión, porque pues, digamos que también fue intencional esa confusión que se generó, donde la gente no sabía exactamente quién era erótico inestable, donde creían que David era que erótico inestable, David normal, porque como lo ven. Algunas personas me conocen y saben también que yo soy el iniciador del proyecto. Y ahora pasamos a una fase nueva, ya digamos, ya que se entra en la clase, en la que ya entramos a fungir con ese proyecto como un dúo, no como dos personas que se presentan claramente como Sebastián Mejía y David Conde, es erótico inestable. Lo bueno de nosotros a veces hablar después de las cosas que hacemos es que a veces cogemos esas imágenes que al principio están ahí por un poco casualidad, por el hecho mismo que vos simplemente tenés barriga y la volvemos un símbolo. Pero entonces aparecen unas metáforas como la idea del hijo, que nosotros la hemos hablado con otra gente también, que vos tenés un hijo o que hacer arte a veces es como parir algo y lanzarlo al mundo, y que ya en ese punto no es más solo vos, sino que es una cosa que llega al mundo. La idea de uno tener un hijo no es que el hijo sea tuyo y que te pertenezca, sino que el hijo tenga su propio camino. Y eso es ahí donde entra ya pariste tu hijo, dejarlo que siga su camino, una cosa así, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que ese tipo de metáforas a veces evolucionan, mutan a la medida que nosotros también lo trabajamos, porque el mismo hecho de que claro, vos parís un hijo, pero a la vez también la idea es que vos sigas trabajando con ese hijo, que ya no es una persona, un sujeto, sino que también es como dijiste, ya al principio parecía que vos eras el papá fértil y yo era el hijo que pariste, y ahora estamos replanteando la metáfora como dos padres y un proyecto que es como un hijo. Entonces cambian esas metáforas a medida que nos damos cuenta cuáles son las necesidades que tenemos como artistas y como personas. Claro, y también digamos también, no, estratégicamente, por lo que hablamos, nosotros lo vemos como una cosa que es normal, todo el mundo está trabajando en estrategias, o sea, uno tiene unas posibilidades, tiene un marco de tiempo, un marco económico, y según eso tiene que ver qué es lo mejor que puede hacer dentro de esas posibilidades que uno tiene, marica. Sí, y además de lo que dijimos, también planteamos a veces una de las metáforas de las que hablamos, o como esas figuras concretas del erótico inestable, es una especie de figura que es a su vez una existencia absolutamente libre, pero también una especie de persona que está condicionada por su estructura. Hemos usado algunos statements que hacen referencia a la jaula o a la imposibilidad de ser completamente libre. Ya, ¿cómo fue que dijiste? Una cosa de la libertad, que nosotros no queremos ser libres porque nos libramos de la necesidad del deseo. Ich habe mich von dem Wunsch nach Freiheit befreit. Como que me liberé ya me liberé del deseo de libertad. Claro, y lo que yo sí estoy convencido, y ya es una cosa muy romántica del artista, y es una frase cliché del arte, y es que el arte es libre, pero nosotros como artistas no somos libres. O sea, nosotros como artistas somos esclavos del arte.